Ah, no, si lo había marcado y no se ve. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, buenas tardes. Una vez más aquí en la clase de Ciencias Sociales. Bueno, antes de iniciar, chicos, recordarles que fuera de hoy, pues todavía nos quedan 3 clases para ir terminando nuestras actividades. Entonces tenemos lo que es la clase de hoy en 8 días y la clase de hoy en 15 días. Listo, todavía tenemos 3 clasecitas para finalizar el módulo. Y pues la idea es que ustedes aprovechen el espacio, que hagan las preguntas de los temas que no estén entendiendo, si hay alguna duda, ¿no? Porque si no, pues vamos continuando con los temas siguientes. Listo, les recomiendo, chicos, que en la parte de las vacaciones, cuando ustedes estén en vacaciones, pues no sé si sea posible, si de pronto les quede fácil, que intenten realizar de pronto la lectura de un libro. No les voy a decir exactamente cuál, pero sí sería bueno que ustedes repasaran el tema de la lectura durante las vacaciones, ¿listo? ¿Por qué se los digo? Porque para el tema del siguiente ciclo, que es ciclo 4, que incluye el curso de octavo noveno, en esos ciclos es muy importante tener desarrollada la comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, no quiero que por favor lean en el celular, no quiero que se pongan a leer por ahí artículos de, no sé, de Facebook o de Google, no hagan eso. Un libro, Chismes, ¿sí? No, chismes tampoco, por eso, señora. chismes no, sino lo que es un Exacto. libro, libro. Libro, sí, puede ser, por ejemplo, una novela, puede ser una historia, puede ser inclusive una autobiografía O de lo los que dos que hacen los nombraste la mismos vez canales. pasada, Sí, exacto. El de Popol Vuh historia. lo pueden leer porque pues ahí encuentran la historia de las comunidades indígenas en América. Y bueno, la idea es que lean cualquier cosa, ¿listo? Puede ser inclusive un cómic, algo de anime, lo que quieran leer, pero es un consejo, chicos, porque pues en esta educación virtual ya les he comentado que es un poco más complejo pues generar ese compromiso con la lectura, ¿no? Entonces, pues, como para irnos invitando a que por favor tomen el hábito, el otro semestre les va a hacer falta. ¿Listo? Y bueno, pues mientras tanto, entonces les voy a compartir aquí mi módulo. Espérenme. Listo, ahí lo tienen en pantalla. Entonces, dijimos que nos quedamos en la pregunta 149 y pues vamos iniciando entonces con la pregunta 150 ya el día de hoy. Pues miren que este periodo nos ha rendido mucho y pues vamos a acabar como con tiempito. Listo, entonces, bueno, por acá 150. Entonces, bueno, señora Ana, si quieres ayudarnos iniciando con la Bueno, pregunta sí, 150. señora. 150. La ubicación de la cultura azteca es A, meseta de Atahuat, México, península de Yucatán, Guatemala, C, actual. Ay, profe, se me perdió. ¿Me permites? Ya. ¿Cuál era la pregunta? 150. 150. Bueno, pues repito otra vez. La ubicación de la cultura azteca es A, meseta de Atahuat, en México, B, península de Yucatán, en Guatemala, C, actual departamentos de Boyacá, Colombia, D, Cusco, Perú. Yo te ¿Cuál digo cuál respuesta es. marcaste? La A. Listo, la señora Ana, No, entonces perdón, la C. la C, señora Ana. Sí, acá tengo 149 C. No, Digo, 150. 150, ahí se me equivoco. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, en la pregunta 150, aquí nos están explicando entonces un poco sobre la cultura azteca. Miren que la clase pasada ya estuvimos hablando de comunidades indígenas y entonces lo que vamos a decir es que los aztecas van a encontrarse en México. Listo, la respuesta correcta es la A. ¿Qué pasa? Porque ustedes me van a decir, profe, pero cuando vimos los mayas también estaban en México. Sí, pero recuerden que en esa época, pues empezando en esa época no se llamaba México, ¿no? En esa época solamente eran territorios indígenas que tenían pues ciertas colonizaciones que podía ser de los mayas o de los aztecas o de los olmecas, bueno, habían como diferentes, ¿no?
pero que nos quede claro entonces que los aztecas pues se encuentran en México, en la meseta de Anahuac, y los aztecas obviamente también, lo vimos en otra clase, ocuparon un pedacito de Guatemala, ¿sí? Lo que pasa es que si nos vamos puntualmente a la península de Yucatán, que es la que nos están hablando ahí en la respuesta B, en esa península los que habitaron fueron los olmecas, ¿listo? Por ejemplo, en la C, ¿quién me responde? Esta pregunta ya la vimos nosotros acá en clase. ¿Quién me responde cuáles son las comunidades indígenas que habitaron los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en Colombia? Los chichas. Exactamente, muy bien. Los chipchas o muiscas, ¿listo? Que los hemos escuchado como si fueran dos grupos diferentes y son exactamente el mismo. Chipchas o muiscas eran los de Bogotá. ¿Y quién me dice cómo se llaman los que estaban en Perú? Esos también los vimos ya aquí en clase. Los muiscas. No, No, espera, perdón, espera. Aztecas. no. En Cusco, Perú, ¿cuáles eran la comunidad indígena que teníamos? Que hoy Maya. en día la gente va, no, Jaide, los mayas son en México, pero digamos los de Cusco, Perú, acuérdense que hoy en día la gente va a visitar Machu Picchu para conocer un poco de esa comunidad indígena. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, chicos? Espera. Bueno, les cuento entonces que son los incas, ¿listo? Incas. Ay, Nosotros ya lo habíamos visto en clase, ¿listo? Los incas son peruanos, los mayas son mexicanos, ¿listo? Los aztecas, pues dependiendo de cuáles grupos estaríamos hablando, pues los aztecas hay un pedacito que ocupan de México, un pedacito que ocupan de Guatemala, ¿listo? entonces, Bueno, muy bien. David, ayúdame a leer la 151, por favor. David, ¿estás en clase? Juan, te voy a apagar la cámara, ¿listo? Perdón, profe, ¿la leo yo? Sí, Juan, ayúdame a leerla, por favor, porque no sé David, porque no está en clase. La 151. Ajá. Los aztecas fueron politeístas y uno de sus dioses más importantes fue el terrible dios guerrero del sol. A. Huitzilopochtli. B. Cautali. ¿Cómo se llama la...? Bueno, ¿Cómo es? Perdón. Bueno, sí, es como difícil el lenguaje. D. Coyolcauqui. D. Quetzalcoatl. Bueno, ¿en esa cuál marcaste? La Bien, en la 151 la respuesta correcta es la A, ¿no? Entonces nos preguntan, bueno, nos cuentan inicialmente que los aztecas son politeístas. Esto yo ya se los expliqué en una clase cuando estuvimos hablando de las religiones en Europa y yo les estuve explicando lo que significa el politeísmo. ¿Quién me explica lo que es el politeísmo? Bueno, entonces aquí les voy recordando, chicos. Cuando decimos teísmo, todas las palabras que terminan en teísmo hacen referencia a Dios. ¿Listo? Por eso es que, por ejemplo, decimos teocracia, que es la democracia de Dios, ¿sí? O bueno, pues de las personas creyentes de Dios. Estamos hablando también de teísmo cuando nos dicen, por ejemplo, monoteísmo, ¿sí? Monoteísmo es cuando la gente cree solamente en la existencia de un Dios. ¿Listo? Entonces, mírense, por ejemplo, ustedes. Si ustedes se miran en este momento y ustedes me dicen, profe, yo creo que existe un Dios, resulta que ustedes son monoteístas, ¿cierto? Pero la gente que cree que existen varios dioses,
Entonces, estas personas se llaman politeístas. ¿Por qué? Pues porque poli significa varios y teístas ya dijimos que significa dioses, ¿cierto? Entonces, el politeísmo es la referencia de que existen varios dioses y resulta que los aztecas eran politeístas. Ellos tenían, por ejemplo, un dios que era el dios del agua, otro dios que era la diosa de la belleza, había otro dios que era el dios de la fertilidad, como que para cada situación tenían un dios. Y pues miren que eso es algo muy común en las comunidades indígenas, que como que se le atribuyen diferentes características a diferentes dioses. No como por ejemplo en la cultura europea, que se cree que Dios solamente hay uno y que Él es el dueño absolutamente de todo, no, sino que ellos pues dividían esos poderes y cada uno de los dioses tenía como un poder en específico. Cuando hablamos entonces del dios guerrero del sol, ¿cuál es el dios guerrero del sol? Pues bueno, la respuesta correcta aquí es la A y pues vamos a intentar pronunciarlo, dice Huitzilopochtli. ¿Listo? Huitzilopochtli. Más o menos esa sería la pronunciación, pero si alguien sabe de azteca, pues entonces que nos cuente, que nos comente un poco cómo lo podríamos pronunciar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Daniel, ayúdame a leer la 152, por favor. Daniel. Los aztecas cultivaban en islas flotantes llamadas A. Milpas, B. Calpullis, C. Chinampas, D. Pochtecas. Es la C. La sé muy bien, las chinampas. ¿Listo? Solamente para que nos quede claro, chicos. Cuando nosotros vimos las 4 grandes civilizaciones de la humanidad, hablamos de China, Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. Cada una de esas comunidades tiene unos ríos principales. En China, por ejemplo, encontramos el río Yangtze y el río Amarillo. En Egipto está el río Nilo. En Mesopotamia hablábamos del río Tigris y del río Éufrates. Pero resulta que en Mesoamérica no había como un río puntual, porque pues ustedes mismos, los que habitan este territorio, saben que nosotros tenemos un clima y una superficie terrestre que es muy húmeda. Entonces no necesitamos propiamente ríos, sino que ya todo nuestro territorio es húmedo. Estas personas, entonces los aztecas, crearon algo que se llaman las chinampas, que fueron necesariamente unos tronquitos de madera, hagan de cuenta así como la mano, y unos iban así entrelazados con los otros, creando como una especie de malla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como el suelo era tan húmedo, no se podía generar ningún proceso de siembra. Entonces ellos empezaron a crear estas chinampas, pues se llaman propiamente chinampas, pero era como una canoita así plana, en donde ellos cultivaban para que los alimentos pues no se ahogaran con todo el agua que el suelo tenía. ¿Listo? Entonces eso es lo que es una chinampa para que les quede claro a ustedes, ¿listo? Muy bien, Haider, leamos por favor la 153. ¿Cuál es la capital de los mexicas? A. Machu Picchu, B. Tenochtitlán, C. Bogotá, D. Cusco. ¿Listo? ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La B. Tenochtitlán. La B, muy bien, Tenochtitlán. Bien. Si dijéramos cuál es la capital de los incas, ¿cuál sería la capital de los incas? Machu Picchu. No, de los No, aztecas, Cusco. de los incas sería Cusco, sí. Machu Picchu, acuérdate que era uno de los templos importantes de los incas. ¿Listo? Pero la capital, o sea, como la ciudad como tal, era Cusco. Hoy en día la capital de Perú no es Cusco, pero en la época de los de los incas, sí resulta que es muy importante el tema de Cusco porque es un lugar donde se da intercambios comerciales. ¿Listo? Entonces, para el caso de los mexicas, Tenochtitlán; para el caso de los incas, Cusco. ¿Listo? Muy bien. Señora Ana, Señora. 154, por favor. 154. ¿Qué evento internacional fue inaugurado por el Sermón
del Papa Urbano II en Clermont en 1095? A. Sí. La primera cruzada. B. Movimiento de la paz de Dios. C. El gran cisma. D. La guerra de los 100 años. La respuesta que coloqué fue la A. Listo, muy bien, señora Ana. Entonces, efectivamente es la respuesta, la A, la primera cruzada. Y pues bueno, esto es más como un evento histórico, tendríamos que tener un poquito más de información para poder comprender qué fue lo que sucedió realmente, porque por ejemplo el Papa Urbano es famoso, qué es el lugar de Clermont, y pues exactamente qué era lo que estaba sucediendo en Clermont en 1095. Pero lo que podemos señalar en este momento es que se da la primera cruzada, que para los que no sepan, es un momento en el que se empiezan a perseguir a todas aquellas personas que no son creyentes del catolicismo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que los indígenas, por ejemplo, los indígenas eran politeístas, ellos creían en muchos dioses? Pues resulta que, por ejemplo, todo lo que fue la Iglesia Católica estuvo en contra de esa libertad de culto y ellos decían que las personas que creían en muchos dioses eran paganos, ¿sí? Algo así como unos herejes que ofendían la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo, de la Virgen María, etcétera. Porque, pues, digamos que si existiera solamente Dios, pero yo creyera que hay más dioses, pues obviamente estoy ofendiendo a Dios, ¿sí? Y ellos en esa medida lo que hacían era perseguir a la gente. Ahora me dirán ustedes, profe, ¿y qué les hacían? Pues chicos, en la mayoría de los casos, lamentablemente, ellos asesinaban a las personas que no eran católicas. No solamente a los indígenas, porque miren que en el 1095 todavía no se había descubierto América, ¿sí? Sino que lo que sucede es que en Europa habían muchas otras religiones. En Europa estaba, por ejemplo, los judíos, los musulmanes, también, por ejemplo, en Asia, o sea, el Islam es entre Europa y Asia, pero puntualmente en Asia tenemos el jainismo, el budismo, tenemos el taoísmo, ¿cierto? Otro tipo de religiones con los que la Iglesia Católica no está de acuerdo y lo que hacen es perseguir a las personas. Lo que les digo, para asesinarlas en la mayoría de los casos, pero en otros casos sencillamente los torturaban, ¿sí? Entonces de pronto cometían crímenes de tortura con ellos y ellos al final, digamos que muy cansados de que de pronto les pegaran tanto con los látigos, de que les maltrataran tanto sus cuerpos, pues ellos terminaban diciendo, ok, está bien, creo en Dios, no pasa nada, dejo de creer en todos mis dioses, por favor no me torturen. ¿Listo? Pero pues miren que eso es un tema que hoy en día, gracias a las luchas sociales, por lo menos en nuestro país, en Colombia, lo pudimos sacar adelante, ¿sí? Por lo menos para lo que es Colombia, nosotros podemos determinar que no tenemos una obligación de pertenecer a ninguna religión. Uno aquí puede pertenecer a la religión que quiera y nadie nos va a estar señalando, pero miren que todavía, por ejemplo, países de Medio Oriente, allá todavía se sigue obligando a la gente a que tienen que pertenecer a determinada religión y seguir determinadas prácticas. Entonces, pues de alguna manera nosotros somos privilegiados en la medida de que podemos elegir la religión a la que podemos pertenecer y pues no nos están persiguiendo. Creo que es como una de las pocas cosas que podemos resaltar que tenemos como positivas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora sí, Juan Martínez, ayúdame con la 155. La 155. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio del medievo? A. El ataque de los vikingos. B. La caída del Imperio Romano. C. La caída del Imperio de Constantinopla. D. La invasión de la imprenta. ¿Cuál marcaste? La B. La B, muy bien. Entonces, esas personas que estábamos hablando que eran los máximos creyentes del catolicismo, que son el Imperio Romano, recuerden que por allá en una de las primeras clases yo les decía que ellos son, el nombre completo de este imperio es Imperio Católico Apostólico y Romano, ¿sí?
Imperio, porque ocupaban más de la mitad del continente, y no solamente en Europa, sino que tenían también territorios en una parte de África. Católico, porque pertenecían a la religión católica. Apostólico, porque ellos, digamos que profesaban mucho este tema de los apóstoles, que fueron los que principalmente apoyaron a toda la parte de la consolidación de la creencia en Jesucristo. Recuerden que las personas que no son apostólicas, por ejemplo, los judíos que no son apostólicos, ellos creen que Jesucristo no existió, ellos dicen que los apóstoles tampoco existieron y ellos solamente tienen creencia en lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ellos no dan fe del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces los católicos pues sí necesitan hacer como el énfasis de que aparte son apostólicos, es decir, ellos apoyan la idea de que existieron los apóstoles y de que gracias a ellos se formalizó la Iglesia Católica. Entonces ya sabemos imperio porque tenían gran territorio, católico por la religión, apostólico porque aprueban la teoría de los apóstoles y romano porque tiene su origen en Roma. ¿Listo? ¿Qué pasa? Miren esta pregunta tan interesante que acá nos preguntan. ¿Qué es lo que sucede en la Edad Media? ¿Cuál es ese gran evento que nosotros tenemos? Pues miren que ese tema de las cruzadas era algo súper fuerte en esa época, porque las mismas personas que se encontraban persiguiendo a los herejes, pues empezaron a perder poder, ¿sí? El mismo pueblo empezó a decir, no, pues miren que ellos no son tan misericordiosos como se supone que dicen que uno debe ser, y aparte pues son un poco maltratadores, ¿cierto? Vulneran algunos de los derechos de las personas, obligándolas a convertirse a religiones que no les gustan o que no quieren. Bueno, por X o por Y motivos, intereses políticos o económicos que igual afectaban a la gente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese gran acontecimiento? Pues que ese imperio del que estamos hablando desaparece. ¿Listo? Poco a poco ellos pierden poder, hasta que definitivamente dejan de existir. Pues muchos de ustedes me pueden decir, profe, no han dejado de existir porque pues ellos tuvieron herederos y pues sus herederos más herederos y así sucesivamente. Pero cuando decimos que dejaron de existir, quiero que les quede claro que es en la medida cultural. ¿Listo? Entonces, pues ya no tenemos ese gran ejército, ya la gente, pues por lo menos hasta el momento ya no pelea con espadas, ¿cierto? De que se mutilaban para poder tener el poder, pues en este momento tenemos otras dinámicas, ¿listo? Pero que nos quede claro que lo más importante de ese momento, que llamamos como la Edad Media o Medioevo, que es exactamente lo mismo, es que el Imperio Romano desapareció. Listo, muy bien. Entonces, pregunta 156. Daniela, ayúdame a leerla, por favor. ¿Cuál fue la religión dominante en Europa Occidental durante el periodo medieval? A. Protestantismo. B. Judaísmo. C. Islamismo. D. Catolicismo. Es la D. Listo. Muy bien, la respuesta correcta es la 156. Entonces, ¿cuál es esa religión que domina Europa? Pues miren que ya lo hemos estado hablando, casi que hoy toda la clase hemos hablado de eso. Y no solamente hoy, en otras clases también hemos estado hablando de ese tema, que es el poder que logró tener el catolicismo, ¿sí? Digamos que de alguna manera, aunque hay religiones mucho más antiguas y con mucho más arraigo en las sociedades, el catolicismo se caracterizó por el poder que ellos desempeñaban en la sociedad. Entonces, a los católicos les gustaba, por ejemplo, la idea de que ellos eran los que gobernaban el país, ellos eran los que administraban los recursos, ellos eran los que se encontraban a cargo de la toma de decisiones, de las decisiones más importantes que tenían Europa. Los católicos eran los primeros y casi que los únicos que podían decidir, ¿sí? Mientras que miren que de pronto las otras religiones sí no tienen eso. Las otras religiones son un poco más espirituales, tienen un poco más que ver justamente con el tema personal y no con la política. Pero pues los católicos sí se volvieron políticos y
pues fueron obviamente la religión más dominante de ese periodo que llamamos la Edad Media. ¿Listo? Bueno, muy bien, espérenme, ¿quién me falta por acá? Haider, ayúdame a leer la pregunta 157. Los caballeros medievales eran luchadores de élite. ¿Cuál era la clase social habitual del nacimiento de un caballero? A. Los hijos del rey. B. Campesinos. C. Hijos del terratenientes y nobles. D. Comerciantes. Bien, ¿cuál respuesta marcaste? La C. La C, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la Edad Media, acuérdense que en la Edad Media hubo algo que se llamaron los caballeros medievales. ¿Cómo eran los caballeros? Pues eran estas personas que se colocaban armaduras, ¿cierto? Y que con su espada iban y se enfrentaban al campo de batalla para mirar quién podía ganar un territorio y pues lograr tener más poder. ¿Listo? Sin embargo, pues miren que eso que ellos consideraban caballeros medievales es algo muy parecido a lo que hoy tenemos como el ejército, ¿sí? Pero pues la situación es que, por ejemplo, en nuestro país no cualquiera puede pertenecer al ejército, ¿no? Siempre tiene que tener, por ejemplo, hay que tener unos ingresos económicos garantizados. Perdón, chicos. ¿Me oyen? Sí, profe. Listo, Juan, gracias. Hay que tener, por ejemplo, para pertenecer al ejército y poder hacer una carrera militar, pues hay que tener, digamos, en su familia o pues personalmente, hay que tener unos ingresos económicos porque pues hay que pagar la carrera a lo largo de que el tiempo va pasando, ¿sí? En esta época, cuando hablamos de los caballeros medievales, no hablamos de ingresos económicos, pero miren que sí hablamos de hijos de terratenientes. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que eran gente, personas que eran dueñas de una finca, dos fincas, muchas hectáreas de tierra, y pues aunque no era el tema de tener el dinero, sí era el tema de que tenían que ser personas que tuvieran el poder para poder pertenecer a esa parte militar, ¿sí? Muy parecido a lo que pasa hoy en día, ¿listo? Aunque muchos de los jóvenes en ocasiones dicen, sí, yo quiero ser policía, quiero ser del ejército, etcétera, que pues empezando en nuestro país esas instituciones pues lastimosamente están un poco contaminadas de corrupción, pero adicional a eso, muchos de los jóvenes que quieren ingresar no lo pueden hacer por la cuestión económica. ¿Listo? Bueno, muy bien. Señora Ana, ayúdame por favor con la 158. Profe, qué pena, ¿será la C? La C, sí señor. Perdón, 158. Sí. ¿Cuál era el sistema social por jerarquías de la Edad Media? A, la nobleza, el clero y el pueblo. B, el rey, los obispos, los comerciantes. C, la nobleza, los esclavos, los comerciantes. D, la nobleza, el clero, los esclavos. ¿Cuál Yo creo que marcaste? la A. La A, muy bien, esa es la respuesta correcta, la A. ¿Listo? La respuesta correcta es la A, ya pues lo explicamos ahorita hace un momentico, entonces las personas más importantes son las que tienen el dinero, lastimosamente, que son las que llamamos como nobleza, ¿listo? Luego está el clero, que ustedes los conocen a ellos como sacerdotes o pues como estas personas que sirven a la iglesia. Y finalmente tenemos al pueblo, ¿listo? Esa es como esa estructura que tiene, primero la nobleza, luego el clero y finalmente sí, el pueblo. Bien. Haider, lee la 159, por favor. En dos grandes épocas se divide la Edad Media. A. Clásica, posclásica. B. Baja Edad Media, Alta Edad Media. C. Medieval, Edad Moderna. D. Renacimiento y Edad Moderna. ¿Cuál respuesta marcaste? La B.
La B, muy bien. Esta pregunta nosotros la vimos al principio cuando hicimos el taller de geografía, ¿sí? Y pues yo les hice a ustedes como una lineecita del tiempo así en el tablero rápido, en donde les estaba comentando que teníamos la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y dentro de la edad media, pues hay una división que se llama baja edad media y alta edad media. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, cerremos con la 160. Juan, ayúdame a leer la 160 y con esa cerramos. ¿Qué emperador romano convirtió el imperio al cristianismo? A. Diocleciano. B. Julio César. C. Constantino. D. Alejandro Magno. ¿Cuál marcaste? C. Excelente, esa es la respuesta correcta, Juan. Muy bien, entonces Constantino es uno de los emperadores que pues llega al poder. Él es extremadamente católico, cristiano. Recuerden que antes era católico, cristiano, era casi que lo mismo, ¿sí? Después es que se separan, que hoy en día vemos que los católicos son unos y los cristianos son otros, y tienen maneras de pensar diferentes, pero en esa época eran exactamente lo mismo, católicos y cristianos. Y pues resulta que Constantino hace obligatorio el hecho de que todos tienen que pertenecer a la religión católica. Eso lo hace obligatorio, y el que no quiera pertenecer a la religión católica, pues mejor dicho, lo torturan. Ya lo que dijimos, ¿no? Se le hace como una persecución hasta que acepte el hecho de pertenecer a esa religión. Una pregunta. Dime, Juan. ¿Cuál era la 156? 156, la D. Ok, gracias. Listo, muy bien. Chicos, mil gracias por asistir. Se nos acabó la clase el día de hoy. Igual quedamos en la 160. Tenemos tiempito todavía. Por favor, terminen ustedes el módulo y recuerden que al final deben entregar las hojas de respuesta. ¿Listo? Las hojas de respuesta del módulo, por lo menos para ciencias sociales, se necesitan las hojas de respuesta para poder pasar la asignatura. ¿Listo? Y con las otras asignaturas, pregúntenle a los profes qué necesitan. ¿Listo? Sí, señora. Por ahora, un fuerte abrazo, chicos. Gracias por Hasta asistir. luego, profesora, que esté muy